Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es lunes, toca hablar de historia y cuando se publique este podcast va a ser muy próximo, al 20 de noviembre, fecha en la que murió un tal señor con bajito y con bigote, Francisco Franco. Vamos a hablar hoy de Franco, pero no de ese Franco. Nos vamos a ir a su hermano, a Ramón Franco, porque la historia de Ramón Franco, no os digo que dé para libros, que también da para series, para películas, para prácticamente videojuegos, madre mía, de tiros, de absolutamente todo, la vida de este hombre, porque y prácticamente alguno se me va a echar a tal, pero yo creo que luego ha sido muy tapado por la figura de su hermano y por su propio hermano, que luego veremos que hizo cosas para tapar toda su figura, pero para mí tiene una importancia vital en el tema aéreo, en tema también de la Segunda República, bueno, más que de la Segunda República, antes de la Segunda República, escritos que hizo, un montón de actos y cosas, y es un personaje bastante singular. Por Ramón Franco, que nació en una familia humilde. Todo el mundo piensa que la familia Franco era bastante rica, y lo que era una familia de tradición militar, sobre todo de la marina, pero no era una familia rica, ¿vale? Era una familia bastante tal. Entonces, pues eso, también destacar, y yo leyendo el libro que he sacado todo esto que os voy a contar sobre Ramón Franco, pues lo he cogido de un libro de José María Zabala, que José María Zabala, sobre toda esta época, sobre Ramón Franco, sobre José Antonio Primo de Rivera y otras figuras de la época, pues tiene libros bastante buenos, bastante investigaciones. Luego se ha pasado más al tema de investigaciones, más en el tema de apariciones marianas y religiosos, pero también están bien esos libros, lo he leído varios y están bastante bien. Pues bueno, de este libro, y en este libro saqué un dato que no sabía, que uno de los... Y claro, yo este libro lo he consultado en la Biblioteca Nacional, y yo la casualidad que Hipólito Escolar, uno de los directores de la Biblioteca Nacional, era hermanastro de Franco, tanto de Francisco Franco como Ramón Franco, como el resto, un hijo que tuvo ahí el legítimo, el padre de Franco, de todos los Francos. Pues es decir, que aquí cuando hable de Ramón, hablaré de Ramón Franco, y cuando hablaré de Francisco Franco, diré los dos nombres, para que no haya confusiones, porque como los dos apellidan Franco, puede haber aquí confusiones con uno a otro, porque casi siempre cuando hemos de Franco nos solemos referir al dictador, ¿vale? Pues bueno, se crió en una familia bastante humilde, como he dicho. Luego ha pasado a estudiar a la Academia Militar de Toledo, donde ya cogió un apodo donde durante toda su vida seguiría ese apodo, que es el Chacal, ese apodo del Chacal. Y bueno, luego le destinarían a Zamora con guarnición Ferrol, o sea, viviría prácticamente donde vivían sus padres y su familia. En 1915 va al frente de Marruecos, donde está habiendo todo tipo de batallas con los rifeños, esa guerra con Marruecos y de África en esa época. Y Ramón Franco fue instructor de árabe al aprender el idioma, y leía el Corán a menudo y tal. Entonces, esto de que, por ejemplo, de que todos los Franco de la familia eran ultracatólicos, ya lo veremos más adelante, que este Ramón Franco de católico tenía poco y tal. Bueno, veremos que hay un momento de su vida que por unos días se vuelve católico, pero luego veremos las intenciones, pero no quiero avanzaros. Pero pues eso, tuvo esos ascensos, tuvo ascensos más que nada porque, a ver, era muy bravucón y se llevaba mal con los mandos, entonces tuvo ascensos porque ya le tocaba, pero no porque, o sea, por méritos sí, pero si tenía esas relaciones y ese carácter. Y bueno, en 1920 se saca la licencia de aviador, que es donde prácticamente en el ejército y prácticamente en su vida es su pasión, y donde lo que se le daba mejor, tanto pilotar aviones como diseñarlos, como tantas cosas, el tema de logística le encantaba. Y en 1921 Ramón es destinado a Tetuán, ya como parte del ejército aéreo. Allí es clave el papel de la aviación, porque claro, en esa guerra de África, el tema que fue algo muy nuevo, pero el tema de la lucha aérea y sobre todo los bombardeos estratégicos y tal, pues fue una parte muy importante, y Ramón Franco hacía muchos de estos planes para bombardear, y es ascendido a comandante. Entonces Ramón Franco empezó a planear y a buscar medios para hacer el vuelo Plus Ultra. Muchos habéis escuchado este vuelo muy famoso, que fue una de las hazañas de nuestra aeronáutica. Os traeré más personajes, a un tal Miguel Herrera y otra gente. Todo el mundo conoce, por ejemplo,
en España a Juan de la Cierva, pero hemos tenido muy buenos tanto pilotos como ingenieros aeronáuticos y hay que destacarlo. Pues se empieza Ramón Franco a hacer esa planificación del que sería el vuelo más grande en esa época. No solo más grande a nivel en América, sino el más grande a nivel mundial por superficie. Luego sería superado, pero fue el primero más grande, y es que esta hazaña y tal, el vuelo llegó a buen destino pese a roturas de hélice, pese a problemas, y bueno, es que solo del vuelo Plus Ultra y todo lo que conlleva os haré probablemente algún día, o sea, hay tantas cosas de historia de España que no me da la vida, pero os haré un podcast. Pero bueno, fue una hazaña que a nivel internacional tuvo muchos elogios. Y bueno, pues siguieron haciendo vuelos por Montevideo, por Río de Janeiro, por toda esa zona, y hicieron una parada técnica en Uruguay porque el avión se encendió. Pero Uruguay había criticado la dictadura militar, porque ya en esta época estaba la dictadura militar de Miguel Primo de Rivera. Y Miguel Primo de Rivera se enfadó. Se enfadó porque hubiera parado Ramón Franco en Uruguay. Ya veremos que la relación con Miguel Primo de Rivera y Ramón Franco no es de ir a tomarse un vermú los domingos, que se llevaban bastante mal. Entonces, eso es como el principio de esa relación tortuosa que ya veremos que tuvieron varios piques y varias cosas. Pues, ¿qué hizo Miguel Primo de Rivera? Si van a volver con ese avión, obviamente, a España. Pues cogió, dijo, sí, que me has hecho esto, pues cojo este avión, se lo regalo como obsequio al gobierno argentino, pero tú te quedas sin avión y te buscas cómo volver a España. Entonces fue un poco, madre mía. Entonces, volvió a España, donde recibió halagos por parte de Alfonso XIII. Es decir, que la relación de Ramón Franco con Alfonso XIII era bastante buena. Pese a que luego hubo cosas, ha habido cosas durante la historia como que llegó a bombardear el Palacio Real Ramón Franco montado en un avión, y entre otras cosas también luego sería bastante republicano, pero bueno. Pues a nivel internacional los siguientes planes de Ramón Franco era dar la vuelta al mundo en avión o hacer toda América, incluido también Estados Unidos, Canadá, todos los países completa. Y bueno, se le impuso la medalla al mérito mientras que hacía estos planes, pero Primo de Rivera, aquí entra de nuevo, que estaba enfadado con Ramón Franco, dijo, sí, yo le doy la medalla a Ramón Franco, pero el mismo día me doy la medalla a mí mismo, también la máxima medalla, y claro, si el mismo día le dan la medalla a Ramón Franco y al máximo líder del Estado, al dictador Miguel Primo de Rivera, ¿a quién van todos los focos? A Miguel Primo de Rivera. Entonces, un acto que iba a ser para manejar a Ramón Franco, pues al final le quitaron todo el protagonismo y empezó a cambiar su carácter, a estar más acompañado de gente, a ser más fiestero. Y bueno, empezó a frecuentar ambientes republicanos. De momento poquito, pero ya veremos que esto del republicanismo va a ir creciendo poquito a poquito. Y a quejarse de Primo de Rivera a un diplomático porque había una licitación para hacer la ruta Argentina-España y se le habían dado a una empresa extranjera, italiana. Y claro, dijo, es que no estamos aprovechando el éxito de Plus Ultra para hacer rutas con aviones españoles y sacar beneficio económico. Pues, ¿qué creéis que hizo Miguel Primo de Rivera cuando se enteró de esto que había dicho Ramón Franco? Cogió y le envió 5 días a la cárcel militar de Badajoz. Dijo, esto de la libertad de expresión no estaba muy bien visto. Pues eso, pero luego fue liberado por clamor popular, porque todo el mundo era un ídolo de masas en esa época. Salía en las revistas de la época de Sociedad y de Corazón, salía Ramón Franco, porque era un ídolo de masas. Y bueno, gracias también a su relación buena que tiene con el rey, pues también eso hace que le saquen de la cárcel. Pero bueno, y comienza el proyecto de la vuelta al mundo, que también impulsa al rey. Es que la relación con el rey fue bastante buena. Pero bueno, por problemas de carga y otros diseños del avión, pues no puede volar del todo, entonces ese proyecto se queda ahí, que no puede arrancar. Hicieron un segundo intento de hacer la vuelta al mundo, en el que le cambiaron el mecánico, otras cosas, y sí pudieron despegar, pero esto también hay que contarlo, se perdieron y acabaron haciendo un amerizaje de emergencia pasada las Azores, y siendo náufragos varias semanas. Esto todo acabó en que pensaban que Ramón Franco y el resto de la tripulación estaba muerto. Entonces, incluso llegaron a pensarlo. Entonces, bueno,
se quedaron ahí naufragando y tal, dados por muertos, pero fueron encontrados por el portaaviones Eagle y recibidos en España como héroes. Y celebraron su rescate. Ramón Franco volvió a estar en el protagonismo de la sociedad española. Y bueno, pese a eso, un tiempo después se le hizo responsable de este naufragio del avión, que el avión, claro, el avión y que estuvo varias semanas ahí, que pudieron comer lo que podían y demás, hicieron un amerizaje en medio del mar. Es que la situación fue crítica. Y fue expulsado del Ejército del Aire. Claro, aquí tiene que ver también el señor Miguel Primo de Rivera, que estaba metido en todas estas cosas y cogió y dijo, sí, pues me voy a cobrar todas las que me has hecho y fuera del ejército, venga. Y aquí Ramón Franco se lanzó ya de forma pública al republicanismo y fue detenido en varias reuniones de republicanos, intentó varias conspiraciones. Y fue un pilar imprescindible para el impulso de la República. Porque claro, cuando hablamos de República, mucha gente dice nombres como Manuel Azaña, dice Alcalá Zamora, incluso algunos como Ortega Gasset, que luego también dio un giro y tal, porque años más adelante, pero Indalecio Prieto y Maura también fueron trascendentales, y todos los actos y cosas que movió, los contactos que tenía y toda esa popularidad de un personaje que digo que era bastante popular, como era Ramón Franco, pues sí, eran unos pilares de ese impulso para la República, sobre todo antes. Luego, durante la República, no va a tener prácticamente protagonismo, pero tuvo bastante cartas en asunto, puso su granito de arena en que España tuviera una segunda república, moviendo contactos y demás. Pues bueno, haciendo todo esto fue enviado a prisión, y su hermano Francisco Franco no solo no le defendió, sino que fue uno de los culpables de su detención, ya que se cree que tenían mala relación ya en este entonces. Luego tocaré la vida personal de Ramón Franco, porque es parte importante, pero la voy a tocar al final de este podcast. Pues Francisco Franco se chivó y estuvo en la cárcel ahí unos cuantos tiempos. En prisión debía estar hasta 8 meses, pero tuvo una fuga, que esto, como os he dicho al principio, digno de película, porque le entró una fe religiosa al hombre. De repente se iba a rezar todos los días a la capilla. ¿Y por qué era esto? Porque le había entrado un fervor católico. Claro, el cura decía, sí, rezalo todo lo que quieras. No, porque cogía las herramientas que le pasaban de manera clandestina para abrir una zanja y un hueco de la celda de la prisión, y de ahí escondía todas esas herramientas, porque le iban mirando en su calabozo si tenía algo, le iban registrando. Entonces eso lo escondía en la capilla. Entonces en la capilla ahí tenía un arsenal que no veas. Entonces una noche, con su fiel amigo Rada, dejando el coche cerca y con una cuerda, se escapó de la prisión. Es que esto es de película todo, o de libro de aventura. Se dieron a la fuga y dejaron una nota diciendo, en plan, aquí os dejo, con recochineo. No pudieron encontrarle escondido en el piso de un funcionario telegrafista, que es donde estaba. Se escondió ahí, claro, que es mejor eso. Y bueno, luego más tarde colaboró también con el ejército en una acción que hubo de un intento también de Estado, ya querían instalar la República en Cuatro Vientos. Pero esto salió bastante mal y tuvo que salir exiliado. En esta acción hay que recalcar que estuvo un tal Queipo de Llano, que luego él era muy republicano, esto hay que decirlo, pero luego en la guerra civil se pasó al otro bando y la que lió, madre mía. Todas las que lió Queipo de Llano en la guerra civil, joder, eso daría para otro podcast, toda la gente que pasó por cuchillo. Pues eso, Ramón Franco se va a París, donde va a vivir su exilio, y ahí es donde vamos a dejar a Ramón Franco, porque podríamos hacer un capítulo de 30-40 minutos, a lo mejor dura un poquito menos, pero quiero dejarlo aquí para que no se haga excesivamente largo. Dejamos a Ramón Franco en París y en el siguiente capítulo vamos a tocar lo que de su estancia en París, cuando en la Segunda República, y ya luego su vida personal y otras cosas que vamos a tocar. Así que espero que os haya gustado esta primera parte de la vida de Ramón Franco, un personaje, a mí es que me fascina y que habría que saber mucho más que él. Nos vemos en el siguiente podcast, que será justo el lunes siguiente, y adiós.